Iván Ojeda, gracias por venir una vez más y gracias por la paciencia. Usted entenderá que el ritmo informativo de repente nos lleva a demorar un poquitito la conversación, pero muy amable, como siempre. Por favor, un placer para mí estar acá, don Carlos, junto con Blas. Muy feliz cumpleaños también a toda la familia de la Mega y salud y muchas felicidades también a mi jefe, el presidente de la República. Cierto, decíamos más temprano, cumple 50 años el señor Mario Aldo Benítez, y así que las felicitaciones están hechas también. Bueno, hay posibilidad y hay necesidad de que se haga un censo. Es fundamental para el país. Los censos de población y vivienda se realizan cada 10 años. Esto debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La mortalidad, la fecundidad, la esperanza de vida se modifican con el transcurrir de los años y estos datos tienen que ser actualizados para hacer frente a los desafíos que tenemos como país en salud, en educación, en vivienda. Hablar de un censo nacional de población y viviendas es hablar de los cimientos mismos de la democracia del Paraguay, porque ayudan a visibilizar cómo están algunas garantías constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida, cómo están los niños, cómo están las mujeres, cómo están los adultos mayores. ¿Qué pasó en la pandemia? Solamente el Censo Nacional de Población y Vivienda nos va a contar el impacto real que ha tenido en cada ámbito de nuestras vidas la pandemia del COVID-19. Saber, por ejemplo, si estamos en los promedios prepandémicos, siguen naciendo en el Paraguay 145.000 bebés por año. Estamos ante un baby boom, estamos en un freno de nacimientos. ¿Cómo está la mortalidad? Seguimos en los promedios de 36.000 fallecidos por año. ¿Cómo estamos creciendo? Seguimos creciendo a un ritmo de 100.000 habitantes por año. ¿Qué pasó con la migración? ¿Fuimos un país expulsor o fuimos un país receptivo? Hoy está en debate el presupuesto del censo, 43 millones de dólares que necesitamos para ejecutar en un proceso de 5 años. Y también está en debate el presupuesto general de la nación, 14.000 millones de dólares prácticamente. El censo representa el 0,3% de ese presupuesto. Sin embargo, todos los planes, políticas y acciones que hace el Estado paraguayo están enfocados en la persona, en el ciudadano, en la población. ¿Y cómo vamos a ser eficientes en el gasto público si es que nosotros no tenemos actualizados los datos de población, don Carlos? Correctísimo. Y haciendo un poquitito de memoria nada más, ¿cuándo se hizo la última vez? 2012, se hacen cada 10 años. Sí, pero el de 2012 ¿sirvió o no sirvió? Sirvió, tuvo limitaciones, ¿verdad? Como muy bien señalas, ¿verdad? Tuvo una cobertura del 76%. Sin embargo, tenemos información de todos los distritos de la República, pero en algunos distritos tenemos limitaciones de desagregación. Por eso es muy importante tener al 100%, Sí, ¿verdad? totalmente. Porque ahí tenés un panorama completo, Iván. Sí. Para que un censo sea metodológicamente aceptable o técnicamente aceptable, tenemos que tener una cobertura del 90 y más %. Miren, que si se hizo, ¿cuándo dijo? En el 2012. 2012. A medias, Sí. por utilizar un término. Hay mucha gente que no recordará. ¿Cómo se hace un censo? ¿Se elige un día domingo, por ejemplo, o se hizo o un día cualquiera? Un miércoles. Sí. Se elige un día miércoles, mitad de la semana. ¿No se trabaja, no hay actividad? No, se pide un decreto del presidente que declare asueto. Entonces, para el país, un día miércoles, mitad de semana, para evitar el famoso puente. Y se le pide a la gente que no salga de la casa. Que no salga de la Pero casa. a cada familia que esté ahí. Que esté ahí. Por lo menos hasta que llegue la gente del instituto y tome los datos de la familia. Es así mismo. Van a salir 210.000 voluntarios en tareas de supervisores y censistas a visitar cada uno de los hogares. 210.000 voluntarios en todo el país. En todo el país. En todo el país. Y se pregunta todo. Se pregunta, tenemos 73 preguntas en 10 capítulos sobre condiciones de vida. Y la gente tiene, yo creo que, claro, que usted conoce independientemente de que no estaba al frente del instituto en ese momento, pero todos sabemos que de repente nos resistimos a dar todos los datos. Hay que tener confianza a la hora de brindar los datos porque más que unos datos que, o sea, son datos muy importantes para el funcionamiento de la institución y para todo el país, pero no le va a hacer daño a la persona que da ese dato. Lo que señalas es clave para señalar también, valga la redundancia, decir que toda la información que nos brinda el ciudadano es confidencial. Está guardado dentro del secreto estadístico. Inclusive hay una garantía constitucional señalada en el artículo 33 que exige el derecho a la intimidad de la información de las personas. Entonces, bajo ningún sentido y en ningún caso nosotros podemos identificar al informante que nos brinda su información, don Carlos. Sobre ese punto, Iván, antes que pases a otro tema, hablando de garantías, las personas que van a recibir a los voluntarios en su casa, ¿qué garantías tienen de que son realmente voluntarios
o no algún avivado que quiera aprovecharse de la situación, hacerse pasar por censista y sacarte información? Hay una Comisión Nacional de Censos constituida por varias instituciones y también están organismos de seguridad y de justicia. Con ustedes vamos a hacer una gran difusión para que la gente esté enterada. También la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad van a estar para velar la seguridad de todos. Y nosotros a nuestros voluntarios les vamos a equipar con un carnet que tiene un diseño en donde va a ir la cédula de identidad. Ellos van a estar acompañados por supervisores y por supuesto la gente va a tener números de teléfono donde puede consultar. Vamos a tener una app, vamos a tener plataformas digitales en donde la gente va a poder consultar para estar segura ese día. Ahora, esto, ¿cuánto cuesta más o menos? 43 millones de dólares. 43 millones de dólares. A ser ejecutados en 5 años. Si hacemos un cálculo, sería más o menos $5 per cápita, pero si llevamos a cuánto cuesta cada pregunta responder por las personas, 500 guaraníes, ¿verdad? Ajá. Esperamos llegar a una población de 7.500.000 habitantes y también a 1.900.000 hogares en la República. ¿Cuándo se le pondría fecha a esto? ¿De qué depende? Y depende de la aprobación de los fondos. Hoy el censo ya está atrasado, porque esencialmente implica hacer 2 visitas a cada uno de los hogares de la República. La primera visita con la actualización cartográfica, que consiste en tener un inventario de toda la infraestructura edilicia del Paraguay, las vías de acceso a los domicilios, un conteo rápido de población, y esto sirve de base para que podamos tener la segmentación de cada área censal que va a ser asignada a cada uno de los 210.000 voluntarios. Entonces, esperamos un tratamiento expeditivo por las 2 cámaras del Senado. Hoy se trata en el Senado. Yo he hablado con varios senadores y senadoras y con quienes he hablado apoyan y respaldan el proyecto. De hecho, que ellos son formuladores también de políticas públicas. Sin embargo, hemos sufrido ya 2 postergaciones y en algunos casos se ha quedado sin quórum en la Cámara de Senadores. Después tenemos que ir a diputados. Y si los fondos no se aprueban dentro del año 2021, es imposible que hagamos el censo, porque hay tiempos administrativos, como por ejemplo los de contrataciones públicas. Una contratación pública te puede llevar entre 3 y 6 meses. Entonces, estamos en una ruta crítica, en un momento crítico, para no interrumpir esta tradición de censo que tiene 72 años en la República del Paraguay. Es fundamental este censo tenerlo actualizado porque muchas cosas dependen de ello. Depende de la salud, de la educación, la inversión, los royalties al momento de la distribución a través de los municipios. Hay que saber con exactitud cuál es la densidad poblacional. Pareciera ser que algunos parlamentarios como que no están dimensionando la necesidad y la importancia de tener al día este censo y lo postergan. Y hoy es la brillante oportunidad porque si seguimos así va a ser un poco tarde. Y estamos hablando de un fondo que será fondeado, valga la redundancia, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Eso es así, ya es un crédito preaprobado, pero en la línea de lo que estás mencionando. Hoy en el Paraguay sabemos que existen 3.4 millones de personas ocupadas que están realizando alguna actividad económica, pero dónde están y qué características tienen y qué necesidades tienen solamente nos va a dar un censo. Estábamos hablando de la parte crítica de salud. Salud Pública necesita los datos de población para estimar sus planes de vacunación. Necesitan la cartografía censal actualizada para hacer su planificación de inmunización. El Ministerio de Educación necesita saber cuántos niños tiene que esperar el año que viene. Y esos son datos que surgen a partir de los datos. ¿Cuál es el déficit habitacional? ¿Dónde están las zonas más carentes? ¿Cuál es el mapeo de las necesidades básicas insatisfechas que tiene la República del Paraguay? Eso podemos tener en un mapeo y es el censo el único instrumento que nos permite un nivel de desagregación que llega a nivel de manzana, ¿verdad? Y es también la única oportunidad en donde el ciudadano puede formular directamente políticas públicas, porque yo contando cómo estoy en mi casa o qué equipamiento tengo o cuáles son mis vías de acceso, estoy lanzando un mensaje al Estado paraguayo. Y por supuesto también es dar voz a aquellos que no tienen voz y hacer visibles a aquellos que hoy son invisibles a las políticas públicas, esencialmente no porque el Estado, la gobernación o el municipio no le quiera ayudar, sino que porque faltan datos. Iván, sé que cuando se aproxime, cuando se acerque, cuando estemos próximos a esto que está anunciado para agosto del año que viene, si es que se concreta, si es que se aprueba,
Vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, pero quiero cerrar esta presencia agradeciendo la gentileza de visitarnos esta mañana. Si es que tiene algo, porque independientemente de la rigidez de un censo, ustedes vinieron haciendo estudios en este tiempo, sí, ¿verdad? Y sacaron conclusiones muy importantes, que valen muchísimas. Nivel de pobreza, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí, el Instituto Nacional de Estadística también tiene a la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, que mide desempleo, mide fuerza de trabajo, mide pobreza. La pobreza en el Paraguay se mide hace 24 años desde su dimensión monetaria. Hoy hay 270.000 personas en pobreza extrema, o sea que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Y también 1.900.000 pobres que, aparte de no cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, tampoco cubre servicios básicos. Y también después de 24 años tenemos un instrumento más que es el índice de pobreza multidimensional, que logramos trabajarlo con la Universidad de Oxford y con una comisión ampliada, un comité ampliado de pobreza, con instituciones públicas, agencias internacionales e investigadores independientes, en donde hoy el Paraguay también tiene un estudio complementario o una visión de varias dimensiones de la pobreza, que es el índice de pobreza multidimensional. Y así también la encuesta permanente de hogares mide condiciones de vida, la prevalencia de enfermedades, el nivel educativo, ¿verdad? Hoy en el Paraguay, por ejemplo, decimos que ¿cuántos años promedio tiene la población paraguaya? ¿Cuántos años de estudio? 9,5 años, ¿verdad? Entonces, el nivel el desempleo vimos que mejoró bastante en este trimestre. Vemos una reactivación muy fuerte. Hay 156.000 nuevos ocupados y también las mujeres están volviendo a la actividad económica porque fueron las mujeres las que han decidido renunciar al trabajo para quedar a cuidar a los chicos. Ha sido la mujer la que ha preferido dejar de trabajar y quedarse a cuidarse a los enfermos. Entonces hoy como que pareciera que el escenario está mejorando, el escenario pandémico, ¿verdad? Pero con las advertencias también de los colegas del Ministerio de Salud, Paraguay se empieza a levantar, pero necesitamos planificar nuestro futuro. Los datos del censo van a afectar a esta generación y por supuesto a las próximas generaciones del país. La capacidad de comunicación creo que es una virtud de Iván Ojeda y eso es fundamental a la hora de la gestión. No, en serio, porque a nosotros nos cuesta mucho expresar lo que conocemos y lo que entendemos, pero al frente de una institución como el Instituto Nacional de Encuestas se necesita alguien que tenga gestión primero, capacidad por supuesto, y capacidad de expresión sobre todas las cosas y de comunicación. Lo que decía el doctor Morínigo recién, Iván. Sí. Así entonces, a lo mejor en la primera vez no se entiende, en la segunda posiblemente y en la tercera ya estamos todos bien informados. Aún así, se requiere mucha comunicación para que se llegue de la mejor manera posible a quien lo necesita. Claro, mucha gente se preguntaba, o sea, se habrá preguntado, ¿para qué queremos saber cuántos somos? ¿De qué me sirve a mí saber cuántos somos? No, claro. Y no pasa solo por eso, sí. Y ahora con la explicación que acaba de darnos Iván, la película queda muy clara. Imagínense, la ANDE, nosotros trabajamos, ¿cómo hacemos nuestro cuestionario? El cuestionario se construyó con organismos internacionales, se construyó con la sociedad civil, con formuladores de políticas públicas. ¿Cuál es la demanda energética de los hogares hoy en la República del Paraguay? Por eso vamos a preguntar qué electrodomésticos tiene, vamos a preguntar no solamente si tiene aire, sino que cuántos aires acondicionados tiene. Con eso la ANDE también va a poder planificar la demanda energética. Entonces, esto es fundamental para cualquier país. Y por cierto, si es que no hacemos el censo, vamos a quedar fuera del concierto de las naciones, porque todos los países también están realizando su censo. El nivel de pobreza en este periodo así de 2020, por ejemplo... está en pobreza extrema en un 4% y pobreza no extrema en un 26%. Y la región está en 33%. ¿verdad? Claro, pero afectó mucho la pandemia. Claro que afectó, claro que afectó. En la pobreza extrema y en la pobreza total afectó. Pero también vale la pena señalar que los planes de transferencia económica como Putibó, Ñangarecó, que en su momento se implementaron, evitó que 500.000 personas caigan en la pobreza, ¿verdad? Esos planes de transferencia que existieron. Si el Estado no hubiese hecho Putibó, Ñangarecó y esos planes, 500.000 personas más iban a caer en la pobreza. Por último, y le cambio, y con esos planes inclusive, ¿cuántos cayeron en la pobreza? 279.000 pobres extremos hay hoy.
279.000 pobres Sí, extremos. sí. ¿Eso qué significa? Que apenas... que no tienen 8.200 guaraníes por día. Por día. No alcanzan 8.200 guaraníes por día. ¿Y el lugar más afectado? ¿La zona? Caguazú y Cazapá son los departamentos más pobres en el país. Pobres del país. Sí. Iván, un gusto siempre. Y cuando quiera, aquí estamos. Muchas A las gracias. órdenes. Muchas gracias por el espacio y finalmente quiero agradecer porque los comunicadores, ustedes, Carlos Blas, son un pilar fundamental de la estadística oficial. Si la gente sabe y toma decisiones en base a nuestros datos, le estamos dando valor público al dato. Por eso es importante el espacio que nos da. Muchísimas gracias de corazón.